Pues qué bueno que estamos juntos, hermanos. Gracias por su paciencia esta tarde. Tuve un poquito de retraso. Demos gracias. Juan Pablo, te invito a que des gracias, por favor. Padre, gracias por tu amor. Gracias por todo lo que tú has preparado para que nosotros disfrutemos en esta mesa junto contigo. Estamos dispuestos a recibir tu verdad y a que esa verdad haga eco en nuestros corazones y continúes la obra que has iniciado, papá. Te bendecimos y pues nos disponemos a escuchar tu verdad. Amén. 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 Pues lo que hemos estado viviendo y aprendiendo a vivir con Dios es el respetarle, el entender finalmente que si Él no hace la obra, si Él no hace realidad en nosotros la nueva criatura y no hace crecer esta nueva criatura en una persona capaz, hábil para participar en la naturaleza divina, no hay quien pueda hacerlo ni por sí mismo, ni mucho menos hacerlo en otras personas. Entonces, esto es algo muy importante, venir al punto donde cada uno de nosotros finalmente tenemos una claridad completa de que la obra la hace Dios. Y luego, una vez que nos queda claro eso, entonces lo próximo es entender, bueno, ¿qué permite o qué impide el que Dios haga su obra? ¿O en qué se basa Dios para hacer su obra? Creo que es importante elaborar un poquito más sobre la obra la hace Dios, porque en el contexto humano, todo nos ha enseñado a hacer. ¿Sí? Para hacer tienes que hacer y tienes que lograr, y por eso los títulos son tan importantes en la existencia humana. Y lo puedes ver en diferentes culturas donde la persona deja de ser Juan para convertirse en el doctor, el abogado, el ingeniero, el maestro, etcétera, porque esos logros pues son de mucha importancia, de mucho peso en la vida de una persona en el contexto humano. Pero cuando vienes a la vida divina, los títulos no tienen valor, porque hay un solo llamamiento, y es el llamamiento a ser hechos hijos. Y eso, como hemos estado viendo, nos trae a una existencia en semejanza con Dios. Y por lo tanto, nuestro asunto ahora es, bueno, entender que para ser hecho hijo, aún en esa frase está implícito el asunto de que no lo voy a hacer yo, ¿sí? Sino que lo tiene que hacer Dios.
¿Qué porcentaje del trabajo lo tiene que hacer Dios para hacerme hijo suyo idéntico a Jesús? La respuesta es el 100%. El 100% del trabajo tiene que ser obra de Dios. Y si estás dispuesto a recibir esta verdad, permitirle al Espíritu Santo, recuerda que no se trata de, porque lo dice fulano y lo creo, es ¿qué te dice el Espíritu Santo? Aprende a ser enseñado por el Espíritu Santo. Estas charlas que Dios nos permite, yo no vengo con una agenda personal, vengo a sentarme con ustedes, a escuchar en mi espíritu al Espíritu de Dios y a dejar que lo que Él pone en mi corazón fluya. Y por lo tanto tengo la absoluta seguridad de que si tú estás escuchando al Espíritu Santo en tu corazón, Él va a corroborar y va a inspirar y alumbrar tu entendimiento, inspirar tu espíritu y alumbrar tu entendimiento para que la verdad que Él quiere mostrarte, la veas, ¿sí? Y no va a ser obra mía, sino va a ser obra suya en ti. Porque así es como funciona la obra de Dios. Entonces, escucha al Espíritu Santo al respecto. Permítele no solamente informarte de que la obra es de Dios, sino llevarte a esa vivencia. Y para vivir esto tenemos nuestra parte, es al revés de lo que pensaríamos humanamente. Lo hemos mencionado y cabe mencionarlo otra vez, que en todos los eventos donde seres humanos han tenido algún tipo de encuentro con Dios, la reacción es: ¿qué quieres que yo haga? Saulo de Tarso, Moisés, etcétera. Porque esa es la tendencia humana. Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Pero si vas a ser hecho hijo de Dios, tienes que despedirte de eso, y vamos a Hebreos el capítulo 6. Y vamos a entender algo importantísimo. Que debe de ser fundamental a nuestra vida. Hebreos el capítulo 6 es un momento importantísimo, porque el Espíritu Santo está a punto de entregarnos el nuevo pacto en Hebreos capítulo 8. ¿Sí? Y todo este libro de Hebreos tiene un propósito enorme de parte de Dios de traernos a vivir el nuevo pacto y a entender que ya no debemos participar en nada que se conecte al viejo pacto. Y en el viejo pacto, si recuerdas, las reglas del viejo pacto se resumen en esta frase: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces tenías la ley, los estatutos, las ordenanzas de parte de Dios, y todas tienen que ver con cosas que tú tenías que hacer. No robes, no mates, no hurtes, etcétera, etcétera. Ama a tu Dios de todo tu corazón, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Todo el antiguo pacto se basa en que tú hagas. Y este libro de Hebreos sirve para declarar, porque es aquí donde se declara obsoleto el viejo pacto y nulo. Y una vez que Dios hace algo nulo, él lo dice el mismo libro de Hebreos, dice: todo lo que envejece está próximo a desaparecer.
Entonces, Hebreos capítulo 6 marca un punto importantísimo para nosotros y dice, por tanto, versículo 1, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Wow. Esto es un paréntesis nada más, pero que te quede allí sembrado, que tu Padre no te ha llamado para que nada más inicie su obra en ti, sino que Él busca la perfección en ti. ¿Sí? Y por eso escuchas al Espíritu Santo decir, el que inició en ti la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cierto? Entonces, esta es la promesa y es el motivo de nuestro Padre, es perfeccionarnos. Pero regresémonos a los rudimentos. ¿Sí? Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Bueno, tristemente, en nuestra generación, nos encontramos otra vez teniendo que ser llevados a los rudimentos y asegurar que los rudimentos, o sea, los fundamentos, estén bien puestos en nuestra vida. Y aquí dice, no echando otra vez el fundamento, ¿sí? Pero no echando otra vez. Pero ¿qué pasa si nunca se ha echado en tu vida? ¿Qué pasa si no tienes el fundamento en tu vida? Entonces hay que asegurar que este fundamento o estos fundamentos estén operando en nosotros y estemos plenamente convencidos de que Dios ha hecho este trabajo y que estamos viviendo el resultado de la obra de Dios. Vamos a ver varias cosas aquí y hablar de una de ellas hoy. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. 1. De la fe en Dios. 2. De la doctrina de bautismos. 3. De la imposición de manos. 4. De la resurrección de los muertos. 5. Y del juicio eterno. 6. Estos son fundamentos. ¿Sí? Y vamos a hablar del primer fundamento. El primer fundamento es el arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué entiendes por obras muertas? Pues es lo opuesto a obras vivas, ¿no? Vamos a empezar así muy sencillo. Obras vivas tienen un actor nada más. Son las obras de Dios. ¿Sí? En otras palabras, lo que Dios hace, vive. Porque la vida lo hizo y es sustentado por Él. Y por eso las obras de Dios permanecen. En el mundo físico y en el mundo espiritual. Tú y yo, si hemos recibido a Jesús, somos creación de Dios, somos una nueva creación. Y eso es obra de Dios. ¿Sí? Y esta nueva criatura que somos ahora es eterna, no es mortal. Eso es obra de Dios.
Pero las obras muertas son las obras que Dios no hace. Considera eso un momento. Otra vez, no estamos hablando del viejo pacto. Eso no tiene entrada aquí en lo que Dios nos ha llamado a vivir. Y todo lo que hayas tú hecho por Dios, para Dios, pues hoy, si no lo sabías, vas a descubrir que lo que Dios no ha hecho tiene una denominación nada más y se llaman obras muertas. Jesús habló de esto diciendo, todo árbol que mi Padre no sembró será desarraigado. ¿Qué te parece? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puedo yo poner mi granito de arena? ¿Por qué no puedo yo colaborar? Porque las obras de Dios no necesitan ayuda, número uno. Y Él quiere que cada uno de sus hijos resultemos siendo absolutamente hechura suya. No la hechura de un equipo. ¿Sí? Efesios 2:10 así lo establece. Dice, somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Obras de Dios. Entonces, obras muertas. Deja de pensar en lo que otros hagan. Hoy lo que Dios quiere traernos a entender es que para que Dios haga sus obras en mí y conmigo, yo tengo que vivir y tener establecido en mí el arrepentimiento de obras muertas. Ahora, el Espíritu Santo no se equivoca en lo absoluto cuando Él denomina algo. Cuando Él dice arrepentimiento de obras muertas, está diciendo que el fundamento, el primer fundamento que debe quedar establecido en mí y en cada uno de los hijos de Dios es el aborrecer hacer las cosas yo. Eso es arrepentimiento. Es entender que eso es faltarle al respeto a Dios. Cuando yo quiero hacer las cosas, o yo hago las cosas, estoy negándole a Él hacer sus obras. Vamos a hablar de varios ejemplos para que entendamos que esto ocurre todos los días en todas las situaciones en que nos encontramos. Por ejemplo, vamos a hablar primero de lo que ocurre internamente, ¿de acuerdo? Cuando yo agarro y me pongo a pensar sobre los asuntos en mi casa, en mi cuerpo, en mis relaciones, en mi economía, en mi trabajo, en la iglesia, y yo agarro y me pongo a pensar, ¿no?
el ponerme a pensar por mí mismo, ¿qué está desplazando de las obras de Dios? Fíjate. Cuando yo agarro y hago eso, no le permito a Dios comunicarme sus pensamientos. ¿Qué te parece? Porque yo agarro y pienso y pienso y pienso y armo mis conjeturas, ¿verdad? Y puedo ponerme a orar sobre, ¿sabes, Padre, que he estado pensando esto y bla, 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 bla? Pero no le di su lugar. No respeté el hecho de que Él quiere comunicarme cosas que ha preparado de antemano para que yo ande en ellas. Y esto es lo que resulta entonces en pensamientos que generan obras muertas. De mis pensamientos pueden surgir un montón de ideas y decisiones de cosas que voy a hacer. Pues voy a hacer esto, voy a pedirle a Dios que me bendiga. ¿Sí? Padre, voy a hacer esto, te pido tu bendición. Pues en el marco humano suena muy bien, ¿no? Me estoy encomendando a Dios. Pero en la vida divina eso es terrible. Porque en lugar de decir, Padre, ¿qué quieres tú hacer en esta situación? ¿Qué tienes preparado para que yo viva contigo en esta situación? Me he negado a darle su lugar, su derecho, y yo he salido con mi plan y todavía tengo la osadía de venir a informarle, decirle, yo voy a hacer esto, quiero que tú lo bendigas. ¿Qué tal? ¿Te das cuenta de la importancia de tener este fundamento? El fundamento del arrepentimiento de obras muertas es vivir negándome a hacer cosas por mi cuenta y arrepentirme de todo lo que he hecho por mi cuenta, aborreciéndolo, entendiendo el problema de eso. Y el problema de eso es cuando yo ando haciendo, no permito que Dios haga. Entonces lo que Él tiene preparado no se va a realizar porque yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y en mi experiencia personal, el haber hecho eso tanto tiempo, en la ignorancia, no entendiendo esta verdad que estamos hablando, pues todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Y hay muchas cosas que hemos hecho para Dios. Y luego nos duele profundamente cómo salen esas cosas. Que no fructifican. Ni en nosotros, ni en las personas con quienes tratamos de hacer para Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? No fuimos llamados a hacer para Dios. Fuimos llamados a vivir las obras de Dios. Y entonces tenemos que aprender a vivir
permanentemente el arrepentimiento de obras muertas. Y permitirle a Dios renovar nuestro entendimiento para que ya se vuelva absolutamente absurdo en nuestro entendimiento personal el andar haciendo cosas por nuestra cuenta. Dado que Dios tiene sus obras preparadas para ti en cada situación, cada día. Hoy ha sido un día en el que Dios tiene obras preparadas. Piensa desde esta mañana en qué te has ocupado y permítele al Espíritu Santo mostrarte si son obras vivas, cosas que Dios hizo en ti y contigo, o si en tu día de hoy hay obras muertas, cosas que tú hiciste por tu cuenta. Esto, hermanos amados, no es común, no es lo que el status quo del cristianismo conoce o comprende, pero esta es la realidad de Dios. Él quiere que tú participes en lo que Él tiene planeado para ti cada día. Eso está clarísimo en su palabra. De otra forma, ¿para qué te da su espíritu? ¿Para qué están las promesas de que vas a ser guiado paso a paso? ¿Para qué está escrito que los pasos del hombre justo son ordenados por Jehová? ¿Para qué nos dice Jesús en Juan capítulo 14 cómo Él vive? Jesús dice, yo no hago nada. Ni las palabras que salen de mi boca son mis palabras. El Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Y luego dice, por lo tanto, el que me cree va a vivir exactamente lo mismo. Las obras que yo hago, Él las hará también. Pues, bueno, espérame. ¿Quién hace las obras? ¿Jesús o el Padre que mora en Él? Pues el Padre que mora en Él. Bueno, ¿y cómo voy a vivir yo lo mismo? Porque el Padre que mora en Jesús y el Espíritu Santo se vienen a morar, ¿dónde? En mí, en ti. ¿Para qué? Para hacer sus obras. Y cuando decimos las obras de Dios en ti, estamos hablando de tu transformación, de tu edificación, de todo lo que Dios quiere hacer adentro de ti para hacerte idéntico a Jesús. Y las obras de Dios contigo son las obras que Dios quiere manifestar desde tu ser. ¿Sí? Él quiere darte las palabras. Estaba platicando con una persona, hablando de, bueno, con varias realmente estos días, que tienen situaciones difíciles en la familia, en sus familias, y que van a lo que siempre decimos, es que yo le digo, y yo le digo, y yo le digo, pero no me hace caso, y es que yo le explico, pero no me entiende. ¿Puedes oír las obras muertas ahí? Yo le digo, y yo le digo, y yo le hago, y yo le subo, y yo le bajo, y no funciona. Obras muertas. ¿Qué pasa si aprendemos a arrepentirnos de obras muertas, lo cual es el único camino provisto para que podamos participar de las obras vivas? ¿Sí? Y ese es el punto fundamental.
si vivo el arrepentimiento de obras muertas, puedo participar de las obras divinas de Dios. Me niego a ser yo para que Él sea. Me niego a hacer yo para que Él haga. ¿Te das cuenta? Y entonces aprendo a permitirle a Dios hacer. Internamente, en lugar de, sí, yo sé que tengo que cambiar. Obra muerta. Es que me cuesta mucho trabajo ya no ser así. Obra muerta. ¿Quién está tratando de hacerlo? Tú, yo. Obra muerta. Y ahí te puedes quedar el resto de tu tiempo en la tierra si quieres. Pero ¿vas a ver éxito? No, porque así no funciona la cosa. Pero si vengo a la realización que el Espíritu Santo nos quiere mostrar esta noche, de vivir constantemente el arrepentimiento de obras muertas. Entonces, cuando me pongo a pensar, es que tengo, eso es obras muertas, eso me conduce a obras muertas. Entonces, no. Padre, gracias porque tú es quien hace la obra. Y yo me arrepiento de toda intención y de toda idea y de toda costumbre y de todo intento de hacer algo por mi cuenta. Porque eso es tomar tu lugar, es usurpar tu lugar en mi vida. Haz tu obra en mí. Y ahí cambian las cosas, porque ya no tengo que medir mi poder, ¿verdad? Sino que ahora viene el que sí puede hacer las cosas y las hace bien. ¿Te das cuenta? Entonces, todas las áreas de tu vida donde estás luchando contigo mismo, obras muertas. Te voy a decir que es lo peor de las obras muertas. Lo peor de las obras muertas no es que no las logres. Lo peor de las obras muertas es que creas que lo has logrado. Porque cuando se nos ocurre que ya logramos algo, ¿no? Entonces nos inflamos, inevitablemente. No, pues es que yo le hice así, yo subí, yo me esforcé y lo logré, gracias a Dios. No. Al rato, esas obras muertas van a producir su fruto y no va a ser divino. ¿Sí? Nunca lo es. Nunca lo es. Entonces, este fundamento, arrepentimiento de obras muertas, es una provisión maravillosa porque va al fondo, va a la raíz de esta cuestión humana y la erradica. Otra manera de entender el arrepentimiento es: no me pertenece a mí hacer ninguna obra por mi cuenta, porque eso es negarle a Dios que Él haga sus obras. Entonces ya no puedo yo expresar mi opinión. ¿Te vas a negar a ti mismo o no? Ya no puedo yo meter la mano. Bueno, si te metes a vivir el arrepentimiento de obras muertas, el Espíritu Santo te va a enseñar cuánta obra muerta hemos estado haciendo. Y cuánto le hemos impedido a Dios hacer sus obras. Bueno, hoy la invitación es a vivir este arrepentimiento. Si tú ya lo vives, Dios quiere perfeccionarte en ello.
Si esto es algo completamente novedoso a tu vida, bueno, recuerda que es arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento no se finge. Dios lo produce en el corazón de quien está dispuesto. ¿Sí? Porque el arrepentimiento es una obra de Dios también. Por eso hay una escritura que dice que Dios les conceda que se arrepientan. A los necios, a los que están al revés todavía. Pero en el caso de los que estamos buscando crecer en ser hechos hijos de Dios, pues venimos a este primer fundamento. Mira, la obra de ser hechos hijos de Dios es obra de Dios. Si yo sigo metiendo mi cuchara en mi propia vida, y peor tantito si la ando metiendo en la vida de otros, pues no estoy dejando que Dios haga su obra. Entonces, a cada uno nos corresponde ser invitados a vivir este arrepentimiento permanente. Y la belleza del fruto de este arrepentimiento es que vas a ver la grandeza, la hermosura, la potencia y la perfección de las obras de Dios. Decía otra persona, es que sí, yo sé que me va a decir que yo escuche a Dios, pero yo quiero su opinión. Y con todo respeto, es que si bien el Espíritu Santo me muestra que me estás hablando con sinceridad, pero lo que está mal en tu vida es precisamente que no te prestas a escuchar a Dios tú mismo. Entonces andas buscando quien te hable en nombre de Dios. Y Dios quiere hablarte a ti. Y ese es el problema de esa persona. Pero si yo me arranco y mira, bueno, está bien, te voy a dar mi opinión. No. No. Es obra muerta. ¿Por qué voy a faltarle el respeto a Dios y a mi hermano en Cristo, a mi hermana en Cristo, hablando muerte, cuando Dios tiene palabras de vida que Él quiere compartir en cada ocasión? En cada ocasión. Y es tiempo que nosotros entendamos esto, entendamos estos fundamentos. Tú puedes seguirle con el Espíritu Santo a la lista de los fundamentos, que son los rudimentos, dice allí, y que debemos de ir hacia adelante a la perfección. Pero ¿qué pasa si sigo haciendo obras muertas? Pues nunca voy a ir a la perfección, porque no dejo que Dios haga su obra. Vamos a escucharles, mis hermanos, qué les dice el Espíritu Santo. No se me queden callados, ¿eh? Por fuerte que pegue lo que Él nos dice a veces, hay que hablar, ser transparentes, bendecir a los demás con lo que estamos viviendo y que sea evidente que el Espíritu Santo está yendo a los puntos cardinales de dónde estamos, ¿sí? Porque de eso se trata, ¿no? No estamos aquí nada más para ocupar el tiempo vanamente, ¿no? Estamos aquí para ser edificados por Dios, obra de Dios. Y qué hermoso es que podamos participar. Así que, ¿quién va primero? Tomás, te escuchamos, hermano. Adelante. Pues muy brevemente, puesto que no hay mucho que decir, simplemente
decir que soy un testimonio vivo del amor de Dios y que cada día papá edifica mi espíritu más y más al aprender a depender de Él cada día, en cada una de mis acciones. Estoy aprendiendo, sigo aprendiendo, cada día, cada momento. Y me gozo realmente en su presencia, en sus obras, en mi vida. Básicamente, quisiera yo aprenderlo todo esto de un día para otro, pero cada vez es más y más lo que me gozo en tener esa sensibilidad para poderlo hacer. Gracias, Tomás. Es hermoso, ¿verdad? Vivir la paciencia de Dios con nosotros. Él se goza en vernos ir dando pasitos, ¿sí? Y como Él hace las cosas perfectas, muchas veces, no sé si coincides, Tomás, pero a veces decimos, ahora sí ya sé, y creemos que ya, ¿no? Ya entendimos, ya todo va, y al siguiente paso metemos la pata otra vez. Oh, pues yo pensaba que ya sabía, pero no funcionó. Y Dios sigue en su paciencia. No te brinques, vamos en lo que estoy. Y es hermoso porque, miren hermanos, el llegar de veras a entender la obra es de Dios y poder permitirle a Dios mostrarte lo que ya ha hecho en tu vida. Es enorme lo que Él ya ha hecho. Cuando empiezas a vivir lo que Él ya hizo en ti, a descubrir que, oye, de veras, si esto sí ya lo hizo en mí, le voy a confiar el resto de mí. ¿Sí? Le voy a permitir que termine lo que empezó, porque no está completo todavía. Él no ha acabado. Él tiene que terminar lo que ha iniciado. ¿Quién sigue? Oscar, adelante, te escuchamos. Buenas noches. Pues agradecido y bendecido, ¿no? Poder descubrir cada día pues, la agenda que nuestro Padre tiene con cada uno, ¿no? Y hay veces que va terminando el día y uno dice, pues no pasó nada así maravilloso, ¿no? Pero ahora sí que esta noche poder participar con todos ustedes de lo que nuestro Padre nos habla y de la manera en que lo único que trae es agradecimiento, ¿no? Un agradecimiento que como dices, ¿no? Nos anima pues a seguir confiándole en nuestra vida, ¿no? Seguir descansando, pues Él ha prometido para cada uno, ¿no? Ahora sí que como anillo al dedo y lo único que pues mucha esperanza, ¿no? Mucha confianza
de lo que Él está haciendo, ¿no? Eso trae un descanso, un reposo. Y créeme que cada día suceden cosas, ¿no? En todos los ámbitos de nuestra vida. Y ahora me gozo porque yo sé que si me entero, es que Dios quiere que yo me entere. Y Él quiere que yo me entere porque ya Él preparó algo donde Él quiere que yo participe, que yo viva con Él. Entonces, pues ese es un descanso de saber que cualquier cosa que venga, Dios ya preparó algo, ¿no? Ya está provista la obra de Él, ¿no? Lo que Él tiene para esa situación. Eso anima a decirle, Padre, pues, adelante, ¿no? Que venga lo que venga, hay un propósito de bendición, hay un propósito de cumplimiento de tu promesa en mi vida y totalmente esta noche, Cristóbal. Gracias. Muy hermosa la obra de Dios porque Él no se cansa trabajando y no te cansa a ti. ¿Sí? En contraste, las obras muertas desgastan. Hay personas que sufren muchísimo y con toda sinceridad uno puede invertirse en obras muertas con todo el corazón, bien intencionados, tratando de hacer cosas para Dios y terminar completamente desgastados y estériles y heridos. Y de ahí salen un montón de cosas, ¿no? ¿Cuál es la evidencia? Pues la evidencia son obras muertas. Dios no lo hizo. Cuando Dios obra, Él vivifica. ¿Sí? Observa su obra en la naturaleza, aquí en la tierra. ¿Qué ves cuando ves que una semilla germina? Sale toda cansada la plantita nueva. Tiene vigor. Y tiene un propósito y va a llegar a donde tiene que llegar. ¿Quién le dijo? Obra de Dios. Entonces, cuando le permitimos al Espíritu Santo acomodar, este es un acomodo, ¿sí? Esto es un reacomodo de la manera de pensar. Yo tengo que hacer, yo tengo que lograr. Arrepiéntete de eso y empieza, no. Yo tengo que permitirle a Dios hacer sus obras. Porque Él se ha comprometido a algo enorme conmigo, a hacerme como Jesús es. Wow. Pues a eso me voy a dedicar. Y para eso Él quiere que yo viva arrepentimiento de obras muertas, o sea, que yo no me meta, que yo no le estorbe y que yo no le suplante, tratando de hacer yo lo que le corresponde hacer a Él. Y como dice Oscar, eso da descanso, ¿no? Ahora, créanme, mis amados hermanos, que Dios no cría ni desobligados, ni flojos, ni nada de eso. El que Dios haga sus obras no te va a meter en ninguna de esas cosas humanas incorrectas, pero sí te va a permitir disfrutar el poder de Dios.
de lo que Dios es capaz. Muy bien. ¿Alguien más nos va a compartir lo que Dios está mostrando? Adelante, Iván. Pues, pues para mí fue el primer guayabazo fue el martes, en una de las reuniones que hay aquí en Puebla. Y hoy es pues la confirmación, ¿no? De que es Dios quien me lo está hablando, quien me lo está haciendo saber. Y cada vez está un poquito más claro. Yo tiene pues ya un rato, ¿no? Que yo escuchando pues no hagas las horas tú, deja que Dios las haga, ¿no? Entonces, bueno, en base a esa primicia, pues, es una situación que Dios me comenzó a hablar, ¿no? Es que el martes salió en la plática, pues que esto de la adopción, esto de vivir a Dios, pues como estamos aprendiendo, pues es tan padre que pues queremos que todos lo vivan, ¿no? Y no, no perdemos oportunidad pues para compartirlo, ¿no? Pues está padrísimo. Y entonces salió el rollo de, pues, oye, pues cómo se procesa la frustración de pues las personas que escuchan, pero pues creo que dicen, o escuchan y empiezas a hablar de soluciones y le encuentran como dijo Héctor, le encuentran una falla a cada solución o algo así, ¿no? Un problema a cada solución. Y empezamos a hablar, ¿no? De las personas que les encanta vivir de víctimas o quejándose y que no, pues que no, están rechazando a Dios y entonces, pues oye, pues cómo vivimos eso, ¿no? Porque pues es que no manches, pues es como tener una hamburguesota aquí o un super platillo, ¿no? Te estás comiendo, le dices a tu vecino, oye, tienes que probar esto, ¿no? Y pues es muy frustrante, ¿no? Cuando no quieren, ¿no? Entonces de repente Dios nos empezó a hablar, porque el tema que estábamos hablando era amor, ¿no? ¿Qué es amor para Dios? ¿Y qué es amor para mí, no? Entonces, pues lo que Dios nos reveló allí, y fue pues muy impresionante para mí, pues que yo nada más veía esa parte y desde que estoy, por ejemplo, aquí con todos ustedes, pues llevo 7 años viviéndolo así, ¿no? Bajo la primicia de, oye, prueba esta bebida, prueba esta hamburguesa, está buenísima, ¿no? Pero pues al ver que la reacción es la misma que la mía, pues empiezo a vivir frustración y ira y las cosas que se mencionaron aquí en la conversación, ¿no? Y de repente, pues, todos, ¿no? Pues sí, a todos nos ha pasado. Y de repente, pues Dios nos muestra, toma la decisión que es buen momento para recibir ese mensaje, nos muestra la otra cara, ¿no? O la otra parte de ese pensamiento que, pues, se ve muy bonito, pero pues es humano, ¿no? Es el amor humano. Y como amor humano, pues es corrupto. O sea, ese pensamiento que aparenta ser muy bonito y muy padre, pues está lleno de ego, lleno de concupiscencia, lleno de muerte. Pues para terminar pronto, porque pues no tenemos ya muchos tiempos, pues porque no es Dios. No es el deseo de Dios, no es el deseo, pues en este caso, el deseo de Iván, que, no sé, que Cristóbal viva lo que es, que tienes que vivir esto, ¿no? Y si Cristóbal no vive eso, ¿no? Entonces, no sé, mi prójimo, pues ya es un perdido, o perdida, o no entiende, un necio. Y luego viene la otra parte, ¿no? Que no necesariamente se dice, pero, bueno, pues
por eso pues, dice que pocos son los escogidos, ¿verdad? Pues yo soy escogido y esos no, y empieza esa discriminación, ¿no? La cosa que yo estaba bajo el engaño de que, bueno, entonces le voy a decir que se coma mi hamburguesa, pero no se lo voy a decir yo, sino díselo tú, Señor, ¿no? y bajo ese rollo, y pues no pasaba nada, ¿no? Por el contrario, creo que el precio de todos estos años, son 7 años, de hacer mis obras o sea, en este momento, eso fue el martes. Decidí venirme caminando del lugar de reunión hasta acá, que es aproximadamente como 30 minutos, a estar meditando, estaba llorando, estaba siento como que me pasó un tráiler, ¿no? De 4 remolques por encima y me siento apenado con Dios, avergonzado. Es claro que Él sabe que no era mi intención, pues, pero creo que son las consecuencias de yo querer hacer sus obras, ¿no? Y la verdad, pues es que creo que, pues ya como que Dios me lo venía diciendo, ¿no? Desde hace como 3 años con Tomás, de hecho, que qué casualidad que se conectó hoy, que yo estaba pensando en ti, Tomás, ¿no? Y me dijiste, ¿no? Bueno, Dios me dijo a través de ti, pues que no era con fuerza, ¿no? Sino que era con su espíritu, con el dulce aroma de Jesús, dijiste, que la presencia de nosotros, o sea, Dios en nosotros, iba a hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Y me quedó muy grabado lo de entrar a Walmart y que la gente solita nos vaya siguiendo, ¿no? Porque ya lo estamos viendo, porque son los frutos de Dios. No lo entendía mucho. Pero digamos que en estos días o en estas semanas, como que empecé a tratar con mucha gente que yo estaba juzgando como gente difícil. Entonces llevo 3 días así como que con esta pena, ¿no? Apenado, pues, ¿no? Con Dios, anonadado, sorprendido. Ya tiene un poquito más de sentido las palabras de no hagas las cosas tú, sino Dios, pero creo que desde el inicio, creo que desde los motivos, ¿no? Y pues bueno, creo que aunque yo pensaba que ya no lo estaba haciendo, pero el martes me di cuenta pues que llevo 7 años tasajeando gente, ¿no? En el nombre de la adopción y juzgando y lo chistoso es que todo no comenzó así, ¿no? Sino vuelvo a repetir, ¿no? La raíz fue algo muy bonito, ¿no? La raíz fue, es que tienes que probar esto que sabe buenísimo, ¿no? Pero al ser humano, pues, los frutos son totalmente corruptos, ¿no? Entonces ahorita es como, para mí fue la confirmación de lo que Dios me habló, porque yo antes así, por eso me reí hace rato, ¿no? Oye, entonces ya no puedo opinar. Bueno, sí, uno puede opinar y uno puede pensar y claro, ¿no? Pero no es que dejar que Dios haga sus obras a través de mí sea un esclavismo, sino por el contrario, es que dejar que Dios haga sus obras a través de mí, conmigo, ahorita lo puedo ver un poquito más claro, ¿no? Es vivificante, definitivamente me conviene,
Y no solamente a mí, sino pues a todos los que me rodean, ¿no? Porque pues Dios lo único que da es vida, ¿no? Entonces, bueno, pues de aquí, de esta reflexión que llevo desde el martes en la noche, miércoles, todo el día de hoy, se desprenden muchas cosas, es algo que pues se me ha abierto aquí. Espero que Dios se los pueda explicar a ustedes, que se pueda entender lo que quiero decir, pero creo que las consecuencias de no permitirle a Dios, nosotros ya sabiendo esto, cuando no lo sabíamos, bueno, pero nosotros ya sabiendo esto, las consecuencias de no permitirle a Dios hacer sus obras a través de mí y conmigo, pues tienen consecuencias muy fuertes, ¿no? Y son obras de muerte, ¿no? Entonces, bueno, pues Dios ha reafirmado, por lo menos para mí, ¿no? Su mensaje respecto a esto y quería pues contarles, ¿no? Que desde el martes me empezaron a hablar de, pues de esto, de las obras muertas, ¿no? Y las obras vivas. Gracias, Iván. Qué importante el testimonio de Dios contigo en este proceso, porque nos has permitido ver cómo Dios produce el arrepentimiento de obras muertas en nosotros. Sí, y él perfecciona todo lo que hace. O sea, pudiste haber entendido una fracción de esto antes, pero Él te va a llevar a un entendimiento absoluto de esto. Paso a paso, paso a paso. Este es otro paso en el proceso de entender vivencialmente, ¿no? Cómo las cosas que uno trata de hacer no solamente no funcionan, sino que él absolutamente no las apoya. y es más evidente todavía cuando estás tratando con personas que también están aprendiendo a escuchar a Dios, ¿no? Porque el Espíritu Santo no se los corrobora. Entonces uno está tratando de empujar lo que uno quiere y no hay eco. Y la evidencia de que no es Dios es precisamente lo que ocurre en nuestros corazones que tú has descrito, frustración. Y si le seguimos, pues por supuesto que venimos a juicios y todo lo que has descrito. Y qué hermoso es ver a Dios ser fiel a ti y no dejarte allí, sino traerte y decir, hijo, no es por aquí. Y mostrarte por dónde sí es y qué es lo que Él quiere que aprendas a vivir. Eso es maravilloso, creo yo. Ahora, dice el Espíritu Santo que Dios produce en nosotros tristeza que nos conduce al arrepentimiento. Dice que la tristeza que es de acuerdo al mundo no es buena porque produce muerte, pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, el cual luego produce frutos apacibles de justicia en nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando somos confrontados con estado haciendo mal las cosas, no había entendido, etcétera, ¿qué es lo importante? Lo importante es vivir eso en fe, no en condenación, porque otra vez, o en vergüenza, por ejemplo, o en orgullo, ¿no? No, pues la regué y estar atorado allí, sino es en gozo, es Padre, gracias, porque estás cumpliendo tu promesa. O sea, yo no voy a guiarme, yo no sé cómo se vive en la vida divina, te toca a ti enseñarme y gracias por mostrarme otra área donde me estás haciendo libre de un peso, de una carga y de una responsabilidad que no me corresponde. Y de un error que al enemigo le encantaría cultivar. Y lo hace en la vida del que se deja.
¿sí? Porque, por ejemplo, Iván mencionó este asunto de, no, por eso dice la Biblia que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Yo soy escogido porque yo sí hago caso, yo sí quiero esto, pero otros no. Y ese tipo de superioridad, ¿verdad? Autoproclamada, pues todo eso, el enemigo le encanta que le des por ese lado, porque pues si puedes crear una banda de radicales que crean lo mismo y hagan muchas cosas por su cuenta, y vas a causar mucho daño a muchas personas. Y a él le encanta eso. Pero qué importante la obra de Dios, ¿sí? Y esto hace más evidente todavía la importancia de aprender a vivir siendo hechura suya. Y que vengamos a ser como Jesús es. Jesús es uno con el Padre. Nunca vas a encontrar a Jesús haciendo por su cuenta. No, eso no sucede. Eso no sucede. Y eso es a donde estamos siendo traídos. Así que maravilloso, maravilloso. Adelante. Sí, no, y nomás quiero enfatizar esta partecita de que me mostraron ahí el martes, que la raicita fue, yo quiero que tu prójimo disfrutes esto que yo estoy disfrutando. O sea, no fue como se está hablando aquí, ¿no? Que el fruto de Dios, ¿no? Que sea el sentir de Dios, y no era yo, porque yo considero que tú debes de vivirlo, yo, o sea, eso fue la raicita, ¿no? La que empezó todo este Mary, que tenga 7 años. Bueno. Suena muy bonito, ¿no? Qué bueno que quieres que los demás tengan lo que tú tienes, que tiene de malo. El enemigo le encanta venir con esos argüendes, ¿no? Bueno, pues, ¿qué tiene de malo? Oye, sí, ¿por qué está mal eso? Pero Dios es veraz y Él siempre va al grano y a la raíz de las cosas y finalmente es una manera de protegernos, pero también de traernos a la vivencia de su gloria. Y su gloria se vive cuando Él hace contigo. ¿Sí? Es como vives la gloria de Dios. Juan Pablo, adelante, te escuchamos. Sí, buenas noches. A mí me estaba pasando algo y durante esta semana y los anteriores, me estaba quedando claro que Dios tiene una agenda, ¿no? De obras vivas, todas son obras vivas, ¿no? Para mí. Entonces, lo que he estado hablando en mi entendimiento, en que pues, se ha renovado, ¿no? Es que, bueno, en el ámbito humano uno está acostumbrado a tener como que, bueno, o al ser humano le gusta tener claridad, ¿no? De qué es lo que va a pasar, ¿no? Luego, o tener todo como que, tener toda la película completa, ¿no? Y en el ámbito divino, pues yo creo que no ocurre así, porque todo, estoy entendiendo que todo se vive en uno con Dios y todo tiene que ser, en guianza con Dios, ¿no? Entonces, he estado batallando un poquito con eso porque, pues sí, a veces uno me levanta, ¿no? Pues Dios, ¿qué tienes preparado para mí hoy? Quisiera que me diera una lista de cosas. Y así como que a las 8 de la mañana vas a hacer esto, ¿no? Y así como que ya con instrucciones y todo, ¿no? Y eso no ocurre así. No, estoy empezando a entender que eso no es así, ¿no? Sino que cada evento, cada cosa viene a mi vida y para que yo pueda participar con él, si lo decido, ¿verdad? Para que él sea quien haga las cosas conmigo. Entonces, muchas veces se me escapa ese ejercicio, ¿no? Entonces es algo que tiene que ser arraigado en mí, ¿no? Y bueno, otra cosa que he estado entendiendo es que, bueno, estoy empezando a comprender, ¿no? Es que así como yo estoy en la agenda conmigo, también la tiene para con los demás y no es la misma, ¿no? Entonces, y la
forma en que las personas van a vivir esas cosas que Dios tiene preparadas para con ellos, pues es totalmente diferente a la mía, ¿no? Entonces, tengo que aprender a ir respetando eso también, ¿no? Porque a veces, como compartí, ¿no? A veces yo quiero que la prioridad que Dios tiene conmigo no es la prioridad que Dios tiene para con mi hijo, para con mi esposa, para con cualquiera de los hermanos que está aquí, ¿no? Entonces, el poder comprender eso, o sea, vivir en ese entendimiento, ¿no? Pues te permite descansar, pues, de tu propia vida, ¿no? Y de la vida de los demás, ¿no? Entonces, otra cosa que igual me ha estado viniendo así como que una imagen, ¿no? De que, hablando del fruto, ¿no? Muchas veces, pues todos están viviendo en diferentes etapas, ¿no? Todos estamos en el mismo proceso, pero en diferentes etapas de este proceso que es ser hechos hijos de Dios. Pues algunos están, semita está germinando, otros pues ya están asomando la cabecita, ¿no? Y otros, pues tienen hojas, pero no se ve el fruto, pero están arraigando y a veces el crecimiento no se ve porque el crecimiento es hacia abajo, es en las raíces para que pueda dar fruto, otros están siendo limpiados para que lleven más fruto, porque ya han estado dando fruto. Entonces, el poder tener esa claridad, ¿no? De las diferentes etapas y poderlo vivir con Dios hacia los demás, pues también produce, pues, obras vivas, ¿no? Porque todo es, todo nos lleva a eso, ¿no? Entonces, he estado viendo, ¿no? Eso, me falta la vivencia, ¿no? De cada una de estas cosas que les estoy, comentando, pero bueno, estoy dando como que pequeños pasitos y probando, ¿no? Qué es lo que resulta de vivir, ¿no? Cada una de estas cosas, ¿no? Entonces, y bueno, Dios conoce cuál es el proceso en el que yo estoy, ¿no? Y me respeta en eso. Y tengo que vivir eso mismo, ¿no? Aprender a vivir eso, ¿no? Y eso, pues es una obra viva de Dios también en mí, ¿no? Entonces, nada más era lo que quería comentar. Gracias, Juan Pablo. Muy, muy importante esto que el Espíritu Santo te está mostrando, porque en efecto, la obra, el programa de Dios con cada uno de nosotros, a todos nos va a llevar a lo mismo, pero Él sabe dónde va con cada quien, en qué está cada persona. Y entender esto, que la obra es de Dios, aprender a vivirlo y a respetarlo en tu propia vida, te lleva de inmediato a lo mismo con las demás personas, particularmente las que tienes en casa, ¿no? Y en la familia de Dios y en el mundo entero. Entonces, por ejemplo, conectando eso a lo que Iván nos decía, ¿no? Cuando entiendo que la obra es de Dios y Él pone en mi corazón el gozo de su trabajo en mí y pone en mi corazón el que fluya esa gracia hacia otros, a veces el error que cometemos es, bueno, ya Dios puso en mí el sentir de compartirlo, entonces yo se lo voy a compartir. ¿Te das cuenta? O sea, hasta allí todo iba bien, pero en el momento en que agarro y me jalo yo a compartir, ya no estoy dejando que Dios lo haga conmigo. Entonces, si Él pone en mí el sentir de, quiero que mi vecino tenga esto, lo próximo es, Padre, si quieres que yo sea el conducto por el que tus palabras lleguen a esta persona, bueno, aquí está mi corazón. Pon tus palabras en mi corazón, en mi boca, háblale tú. ¿Te das cuenta? En el momento en que yo agarro y me jalo hablando yo, porque Dios puso ese sentir en mi corazón, pues ya paré la obra de Dios y metí mi cuchara y no va a funcionar. Porque la diferencia es absoluta. O sea, cuando Dios habla, Él va al corazón de la persona. Esta tarde estaba atendiendo a una persona y Dios puso en mi corazón unas palabras sencillísimas, pero sé que llegaron a lo profundo de ese corazón, ¿no?
y la actitud de la persona cambió radicalmente de estar viviendo, siendo víctima, esto, aquello, a empezar a verse diferente y a ser agradecida. Y, o sea, yo no puedo hacer eso, ¿sí? Yo no puedo provocar ese tipo de cambios en nadie, ni nadie más lo puede hacer, pero qué hermoso cuando Dios pone y no pienses, no empieces a darle vueltas. No, es pero que, es que sí, creo que no lo va a entender, es que no es que esta persona yo la conozco, no, eso es fatal. O sea, por eso hablamos al inicio de que obras muertas incluye el darme permiso de pensar mis pensamientos por mi cuenta, de armar mis conjeturas, en lugar de estar viviendo las obras de Dios en mi mente también. ¿Sí? Entonces, debo llegar al punto de, ya no sé pensar solo. Eso es Jesús. ¿Te das cuenta? Jesús no sabe pensar solo. Él es uno con el Padre. Entonces, en Jesús, vamos a usar el término, su sistema operativo es, Padre, muéstrame qué sigue. Y recibe y vive con el Padre las cosas, y es un uno maravilloso, que es a lo que somos llamados. No sé si hay alguien más que quiera compartirnos algo. Tenemos a Oscar y a Marco. Adelante, Oscar. Ya te escuchamos. Bueno, tienes que abrir tú porque no me deja abrirte tu micrófono. Gracias. Buenas noches, hermanos. Pues rapidito nada más. Ciertamente papá hace la obra en uno mismo cuando uno se lo permite. Yo he venido observando cómo papá me ha traído de la dificultad que yo tenía de las situaciones internas, porque al final de cuentas son cuestiones que están en mi vida, en mi mente, en mi corazón. Como él yo le he rogado a él, le he pedido que quitara, que limpiara toda esa parte de mi vida, porque al final de cuentas esa parte a mí me perjudicaba, ¿sí? Y era la parte en la que yo quería hacer que Dios hiciera, ¿sí? Que yo intervenía según en la oración y después yo hacía lo que creía yo que era conveniente para poder solucionar la situación. Pero Dios me enseña la parte que ustedes está ahorita hablando, hermano Cris, de una manera diferente, aunque nos lleva al mismo crecimiento. ¿Por qué de manera diferente? Porque conforme a la palabra de Dios, Él me hace renunciar o me hace negarme a mí mismo en las situaciones que estoy teniendo, tanto en pensamientos como en sentimientos. Y comienzo a sentir paz, comienzo a sentir bondad, comienzo a sentir misericordia. Comienzo a sentir cómo el Espíritu Santo llega a mi vida en el momento que lo pido. Cuando antes estuve sirviendo en una iglesia, en esa iglesia hacíamos encuentros y hacíamos muchas cosas y nos desgastábamos tanto que a veces la gente que llegaba, sí llegaba y permanecía un año, meses, pero de ahí se volvían a ir. Es que Dios no hizo la obra en ellos. O sea, no. Realmente nos desgastábamos nosotros queriendo hacer lo que papá puede hacer simplemente con una palabra de parte de él. Entonces, hoy estoy viviendo una paz, estoy viviendo en un remanso, en una vida de papá. ¿Por qué? Porque mi Padre Celestial me ha dado esa oportunidad. Cada vez que tengo la oportunidad, en el trabajo voy, camino, porque tengo que caminar a veces. Donde estoy yo hay vehículos para transportar al personal, pero yo me agarro caminando
un kilómetro, kilómetro y medio, si hay que caminarlo, me lo voy caminando, pero voy meditando y voy hablando con papá y le digo, papá, límpiame, lléname de tu espíritu, te necesito en mi vida, quiero, y él me ha ido llevando paso a paso a que yo me sienta de una forma tan limpia, pero también tan agradecido de su misericordia, de su amor. Entonces cada vez que yo puedo hablar con él, cada vez que yo quiero hablar con él todo el tiempo ya. Más que una oración de decirle, Padre, te pido, le digo, papá, gracias por estar conmigo, y me da el entendimiento de que Él es en mí, y de que, y a veces yo digo, Padre, es un trabalengua, pero tú estás en Jesús, Jesús está en mí, yo estoy en ti, y Jesús está en ti, y en mí, y bueno, todos estamos en todos, porque somos uno mismo. O sea, estoy viviendo esa parte en la que cuando yo le clamo, Él viene a mi vida y me da esa paz, esa tranquilidad. A pesar de que mi situación en la que estoy quizás no se vea de la mejor manera todavía, yo estoy viviendo en papá una paz, una tranquilidad que siempre anhela un cristiano, aún en las circunstancias. La Biblia lo dice. Estuve leyendo unos salmos hace unos ratos, estuve leyendo precisamente ayer. Hoy en la mañana estuve leyendo esta parte que usted mencionó, hermano, de las obras muertas. No le entendí yo muy bien, ¿sí? Porque al final de cuentas, las obras, el arrepentimiento a las obras muertas, me decía en Santiago, la fe, ¿sí?, se muestra por tus obras. Entonces, al final de cuentas, las obras son muertas sin la fe, sin creer que Dios es el que la está haciendo. Realmente nosotros lo que somos instrumentos de papá. Hoy se me acercó una persona a preguntarme, oye, ¿es cierto que tienes problemas así, 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 así? Entonces comencé a platicarle, a decirle lo que Dios estaba haciendo en mi vida, lejos de platicarle como mi situación explícitamente, como lo hacen muchos cristianos para que crean que Dios los sacó de donde los sacó, cuando verdaderamente es papá el que va a llevar al arrepentimiento a esas personas. Entonces, honestamente, hoy puedo decir que papá me ha traído de victoria en victoria y me sacó del lodo y me está poniendo a su mesa para que yo disfrute lo que él tiene para mí, para mis hijos. Yo ahorita ya no oro, Padre, te pido por mis hijos que los alcancen. No, yo le digo, Señor, tú tienes algo especial para ellos. Y lo primero que tú tienes para ellos es que ellos sean hijos tuyos. Que ellos lleguen a conocer esta verdad como debe de ser. No como nosotros la habíamos conocido en una religiosidad. Entonces, para culminar, yo le doy gracias a Dios por haber, primeramente, Él tenido misericordia de mí. Y segundo, porque verdaderamente esta parte que estamos viviendo, me siento parte de ustedes también, porque está el sentir de papá, el sentir del Espíritu Santo, en las emociones, en las vivencias, en las situaciones en las que estamos aparentemente difíciles, pero que realmente papá está teniendo el control de todo eso. Yo tuve que renunciar a muchas cosas para que Él pudiera hacer las obras en mí. Tuve que decirle, Señor, yo me entrego a ti totalmente, todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo. Quería yo hablarle a la persona con la que tengo el problema y decirle muchas cosas, pero entendí que el que lo va a hacer es Él. Y si me va a usar a mí, va a ser por el ejemplo que estoy poniendo de ser un hijo de Dios, un hijo de Él. Gracias, varón, muy amables. Hermoso ver lo que Dios hace. Y más hermoso para ti poder vivirlo en contraste con la crisis y todo lo que fuera de Dios ocurre, ¿no? Qué hermoso. La obra es de Dios. Gracias.
Marco, te escuchamos. Sí, gracias. Pues pues a lo largo de mi vida en relación con Jesús, pues he podido vivir la experiencia de querer hacer las obras muertas, de querer servir a Dios con todo mi corazón y de experimentar pues la frustración, el fracaso, el cansancio que todo eso genera, ¿no? Y ha sido muy interesante que en estos últimos tiempos me haya mostrado que de dónde partía esa compulsión, ese deseo de agradar a Dios, cuando la verdad es que traía cosas malas en mi corazón y quería taparlas con obras, ¿no? Y ha sido muy hermoso el poder encontrar esto y poder permitir que Dios haga sus obras en mí, ¿no? Que Dios haga ese proceso de transformación que Él anhelaba hacer en mí desde el principio y permitírselo y entrar en ese reposo que se produce cuando le permito a Dios que Él haga sus obras en mí y conmigo también, incipientemente, ¿no? Y es hermoso descubrir cómo Dios va a lo profundo, a lo profundo del corazón, a limpiar pues lo que es el orgullo, la autosuficiencia, todas estas cosas que a veces no nos damos cuenta que traemos, pero que están ahí. Y a pesar de vivir cosas difíciles, es hermoso el poder saber que mi padre está haciendo un trabajo de limpieza profunda de mi corazón, que me está haciendo como Jesús, esta sensación, esta idea, este pensamiento, me alienta mucho en los momentos de oscuridad, el saber que mi padre está haciendo este trabajo en amor para llevarme a un fin mucho más hermoso del que yo pudiera imaginar en este momento, ¿no? Y no sé dónde va a terminar todo este proceso, pero sí que sé que lo está él haciendo y que lo estoy viviendo en una mezcla de tristeza y de gozo. Y bueno, eso es lo que les quería comentar. Gracias. Coméntanos nada más por qué tristeza, Marco. La tristeza surge de que de repente Dios me muestra un camino, un cambio de caminos que
que me lleva a vivir. Por ejemplo, en este momento que estaba yo esperando que Dios limpiara mi corazón y había decidido no operarme los ojos para que esto pudiera darse. Y Dios me da indicaciones de cambio de sentidos y bueno, lo tomo con gozo, con alegría, porque pues la verdad ya no veo nada prácticamente. Y me da esperanza esta indicación de mi padre. Y aparentemente pues todo estaba ya apuntalado. Un amigo mío, un hermano en Cristo, me había ofrecido cubrir los gastos que esto generara, al saber que yo no he trabajado desde hace 4 años. Y el día de ayer, que nos sentamos a revisar el asunto y a calcular cuánto se iba a requerir para esto, él pues me confesó que realmente no puede hacer frente a ese gasto por compromisos que ya tiene adquiridos anteriormente. Y entonces esto genera un desencanto de alguna manera, pero también la confianza que está detrás de ese desencanto de que mi padre tiene el control de todas las situaciones y que él tiene algo muy, muy hermoso en mí para esto, ¿no? La tristeza también de perder lo que Dios me está despojando, ¿no? Me está despojando de orgullo, de autosuficiencia y el hecho de depender totalmente de las demás personas que me rodean, pues genera esa frustración que se genera de este desprendimiento del orgullo y la autosuficiencia que he vivido durante tanto tiempo, ¿no? Pero es una tristeza de las que producen arrepentimiento, no es una tristeza de las que producen muerte, ¿no? Entonces no sé si alcancé a explicarme la pregunta que me hacías. Gracias, Marco. Me encanta lo que Dios nos habla está siendo ejecutado por Él en nuestras vidas y podemos identificarnos de inmediato con lo que el Espíritu Santo añade, ¿no? Más claridad a cada aspecto de nuestra vida y pues lo que hemos recibido este día, recuerda, es un fundamento y no podemos ir a la perfección, que es a donde Dios quiere llevarnos, sin estos fundamentos importantísimos. Entonces, la invitación de Dios a nuestros corazones está dada. Vivir permanentemente el arrepentimiento de obras muertas, las que ya hicimos y todas las que se ofrecen hacia adelante, porque hasta que seamos santificados completamente de toda esa pudencia humana, si puedo usarle el término, pues vamos a tener que estar ejerciendo la elección de no hacer para permitirle a Dios hacer. Y yo creo muy firmemente, Marco, que lo que Dios ha iniciado en ti y lo que le has permitido hacer en ti
el hecho de que las circunstancias cambien no va a cambiar su obra en ti. Al contrario, Él la va a seguir perfeccionando, y gózate en eso y en todo lo que Él tiene ya preparado, lo cual te ha mostrado de maneras muy irrefutables, ¿no? Y evidentes cada día su fidelidad paso a paso. Mis hermanos, ¿qué les parece si damos gracias? Tomás, ¿pudieras dar gracias por esta sesión, por favor? Señor, gracias por las experiencias que nos has permitido vivir, Señor, y porque tus promesas son fieles y verdaderas, Señor. Danos ese corazón de carne, Señor, para ser sensibles y estar, Señor, cada día cerca de ti, Señor, en todo momento, Padre Celestial, no obrando con nuestras capacidades, con nuestro conocimiento, Señor, sino sabiendo que te tenemos a ti en todo momento, Padre. Amén. Amén. Mis hermanos, un abrazo. Bendiciones.